Bueno, jóvenes, ahora vamos a continuar con el siguiente tema que son combinaciones. Nos dice, la combinación es el arreglo de objetos que pueden formarse tomando todos o parte de los elementos de un conjunto sin, sin considerar el orden en el que estén. ¿Sí? Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para poder diferenciar entre lo que es una combinación y lo que es una permutación. ¿Cómo pueden ustedes diferenciar una combinación de una permutación? Vamos a ver nuevamente la definición. Dice, la combinación es un arreglo de objetos que pueden formarse tomando todos o parte de los elementos de un conjunto, sin considerar el orden en el que estén, ¿sí? Es decir, aquí en la combinación no importa el orden en el que estén los elementos de un conjunto, ¿sí? Cosa contraria a la permutación en donde el orden sí importa para considerarse un elemento más de ese conjunto, una solución más de ese conjunto. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice, para hallar las combinaciones que puede haber al elegir dos letras entre A, B y C, ¿sí? Es decir, yo voy a elegir de esas tres letras, dos letras, ¿sí? O sea, voy a unir en conjuntos de dos. Entonces, ¿cuáles serían las combinaciones para eso? Puedo elegir A y B, la A con la B. Puedo elegir la A con la C. Y puedo elegir la B con la C. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí del otro lado tengo BA, CA y CB. Es decir, lo mismo, pero invertido. ¿Sí? AB, AC, BC y aquí tengo BA, CA y CB. Entonces, de acuerdo a la definición de combinación, en donde me dice que el orden no debe importar, aquí me está tomando en cuenta que la A y la B es igual a B y A. ¿Sí? A y B es lo mismo que B y A. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí no importa el orden. Aquí primero está la A y luego está la B. Aquí está primero la B y luego la A. No importa el orden, ¿sí? Las letras son las mismas, ¿sí? Entonces, si se cumple con la, con la indicación de que no importa el orden, entonces A y B es lo mismo que B y A para conceptos de combinación. Lo mismo sucede aquí. A y C es lo mismo que C y A. Y B y C es lo mismo que C y B. Entonces, esto viene siendo una combinación, ¿sí? Porque aunque los valores aquí estén invertidos, siguen siendo los mismos valores, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver lo que es permutación, ¿sí? Aquí en la permutación, el orden en el que están sí importa. Es decir, sí importa el orden para conceptos de tomar en cuenta el resultado final, ¿sí? Por ejemplo, A, B, A, C, B, C. B, A, C, A y C, B. Entonces, ¿sí? Como aquí, para conceptos de permutación en donde el orden sí importa en cómo estén acomodados, A y B es diferente que B y A. A y C es diferente que C y A. Y B, C es diferente que C y B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el concepto de permutación el orden sí importa. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? Aquí tengo tres combinaciones. ¿Sí? Porque A y B es lo mismo que BA. A y C es lo mismo que CA, B y C es lo mismo que CB. De acuerdo a
la definición de combinación porque el orden no importa. Entonces, aquí en permutación, ¿cuántas permutaciones tengo? Son 6 permutaciones. 6 permutaciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué 6? Porque aquí en permutación A y B es diferente que B y A. A y C es diferente que C y A. Y B y C es diferente que C y B. En permutación, por eso son 6. 3 y 3 son 6. ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro la diferencia entre combinación y permutación. En combinación, el orden no importa, es decir, no importa el orden en el que vayan, ¿sí? Siguen siendo los mismos valores, siguen siendo los mismos elementos. Y en permutación, aquí, si el orden está invertido, son dos diferentes, son dos respuestas diferentes, ¿sí? Son dos elementos diferentes. A y B son diferentes que B y A en permutación, ¿ok? Entonces, espero que haya quedado comprendido. Ahora bien, en el uso de la calculadora, ¿sí? Vamos a resolver este mismo ejemplo utilizando nuestra calculadora. Les comentaba cuál era la tecla para utilizar, que deberíamos utilizar para encontrar la permutación. Ahora, la tecla, ¿sí?, que tenemos N, C, R es para combinación. Y la tecla N, P, R es para permutación. Ok, entonces bien, veamos. Dice el ejemplo, para hallar las combinaciones que puede haber al elegir dos letras entre A, B y C. Entonces, N dijimos que era, N es el total de elementos, ¿sí? N es el total de elementos. Y R viene siendo los elementos a utilizar, ¿sí? N el total de elementos y R los elementos a utilizar. Entonces, ¿cuál es el total de elementos? Pues son el total de letras. ¿Cuántas letras son? A, B y C son 3. Entonces, N sería 3 combinaciones de R, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que estoy utilizando? 2. Entonces serían 3 combinaciones de 2. Entonces en su calculadora pongo primero el valor de N, que es 3, y luego la tecla de combinaciones, que es C. Ahí sale, ahí es directo, sin necesidad del shift. El shift es para permutaciones. Entonces serían 3 combinaciones de 2. La respuesta es 3. Esto es igual a 3. Y si ustedes se fijan, son los mismos los resultados que yo tengo aquí. 3 combinaciones. Ahora me voy con permutaciones. Entonces, eso ya lo conocemos. N es 3, P de permutaciones y R que viene siendo 2. Ahora en su calculadora ponemos primero 3, luego Shift y la misma tecla de combinaciones. Ahora sería permutaciones, 3 permutaciones de 2 y la respuesta es 6. Entonces, si ustedes se fijan, 6 es lo mismo que el 6 que yo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro. ¿Sí? Ahorita continuamos con más ejemplos. Saludos, que estén bien. Bueno, muchachos, ahora vamos a continuar igual con combinaciones, pero utilizando la fórmula de combinaciones que viene en su libro de texto. La fórmula para calcular las combinaciones nos indica que es C combinaciones de N, que ya sabemos que N es el total de elementos, y R son los elementos que yo voy a utilizar. Ok. Entonces,
dice que combinación es igual a n factorial entre r factorial que multiplica a n menos r factorial. N factorial que divide a r factorial que multiplica a su vez a n menos r factorial. Entonces, utilizando nuestra calculadora, ¿sí? Para este ejemplo, dice con las letras A, B, C y D, ¿sí? Son 4 letras, A, B, C y D. Se formarán arreglos con 2 de ellas, es decir, con 2 letras. Encuentra el número de combinaciones, ¿sí? Entonces voy a formar combinaciones de 2 o lo que viene siendo también grupos de 2, equipos de 2. Entonces, ¿sí? De A, B, C y D tenemos la A va a ir con la B, la A con la C, la A con la D, ¿sí? A, B, A, C, A, D. Entonces, luego me voy con B y la C, B, C, B, D. ¿Por qué aquí no voy a utilizar la B y la A? ¿Por qué? Porque acuérdense que en la combinación A y B es lo mismo que B y A. ¿Ok? Entonces, AB es igual que BA, AC es igual que CA, AD es igual que DA, BC es igual que CB, BD es igual que la D y la B. Y por último, la C y la D es lo mismo que D y C. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, son 6 combinaciones. ¿Ok? Ahora, esa es de la manera manual. ¿Sí? De la manera, pues digamos que más tardada, por así decirlo. ¿Sí? Aquí, pues como son pocos elementos, pues lo podemos hacer. Ahora bien, la fórmula nos indica n factorial que divide a r factorial que multiplica a n menos r factorial. Entonces, en la calculadora vamos a sustituir 4 factorial. ¿Por qué 4? Porque acuérdense que n es igual a 4 y r es igual a 2. ¿Por qué? Porque n es el total de letras, que son 4, ¿sí? Y r son los elementos que yo voy a utilizar, que son 2. Entonces, en la calculadora, 4 factorial que divide a 2 factorial que a su vez multiplica a 4 menos 2 factorial nos da como resultado 6, ¿sí? Entonces, si se fijan, es igual a 6. Este 6 y este 6. Aquí sustituimos. Ahora bien, la forma más simple y más directa, utilizando la calculadora con una sola tecla, ¿sí? Acuérdense que es n combinación de r. Entonces, n es 4, combinación de r, que r es igual a 2. 4 combinación de 2 es igual a 6. Ahí tenemos que este 6 es igual a eso. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, es mucho más sencillo utilizar la tecla de combinaciones que tienen en la calculadora y de esa forma nos ahorraremos mucho tiempo, ¿sí? Espero que haya quedado claro, compañeros, y podamos resolver los ejercicios que vienen en nuestro libro. Saludos.